El delito de encubrimiento personal es una figura penal autónoma. No forma parte de las modalidades de la participación delictiva. El aporte ex post a la consumación formal tiene tipificación independiente y también tiene identificación de un bien jurídico. Este delito está previsto en el artículo 404 del Código Penal. Para el presente estudio nos vamos a remitir al primer párrafo del mencionado artículo, que señala: el que sustrae a una persona de la persecución penal o de la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Vamos a estudiar aspectos como el bien jurídico protegido, el sujeto activo, el objeto material, la conducta típica y el contexto procesal. Sobre el bien jurídico protegido, hay algunos que plantean una especie de postura de dependencia, en el sentido que el encubrimiento personal no cuenta con un bien jurídico propio, sino uno ajeno, y se remiten justamente al bien jurídico vulnerado por el hecho punible precedente. Por otra parte, los que siguen la idea de la autonomía del encubrimiento personal sí plantean un bien jurídico propio. Desde esa perspectiva, es común que existan posturas que reconozcan a la administración de justicia como el bien jurídico protegido. En ese sentido, el objeto genérico de protección implica el normal desarrollo de la administración de la justicia en el ámbito penal. Ahora bien, para dar especificación a esta postura, se han dado varias tesis que definen el objeto específico de protección. Así, las tesis de la autoridad establecen que el bien jurídico recae en la autoridad de los agentes encargados de la persecución penal. La tesis reputacional indica que es la respetabilidad o la honorabilidad del aparato administrativo penal. Así también la tesis del proceso considera que es el proceso penal en sí lo que se protege frente al acto de encubrimiento. La postura de mayor acogida es la tesis de la función persecutoria, que identifica como objeto jurídico específico la protección de la función de persecución penal. El enfoque tutelar tiene que dirigirse, a nuestro parecer, al ámbito mismo del aparato de la administración de justicia, restándole efectividad, y esto se logra con la frustración de sus funciones de investigación, juzgamiento o sanción penal. La función persecutoria debe ser delimitada como objeto jurídico de protección en atención al concepto de la accesibilidad del imputado a los órganos encargados de la función persecutoria. Tal accesibilidad supone la intervención inmediata y oportuna del imputado a los fines del proceso penal. Por ende, objeto específico de protección es la accesibilidad al imputado para el ejercicio de las funciones de persecución penal de los órganos de la justicia penal. Ahora importa desarrollar al sujeto activo. El encubrimiento personal es un delito de dominio. Por consiguiente, sujeto activo es quien ejerce la inaccesibilidad suficiente del imputado contra el acto de justicia penal. Cualquiera puede ocultar o encubrir al autor y o al partícipe de un delito precedente. A este concepto, desde la doctrina se adiciona una condición negativa. El sujeto activo no es autor o partícipe del delito precedente favorecido. En otras palabras, quien intervino como autor o partícipe en el delito precedente no puede ser encubridor de este. Frente a ello tenemos dos situaciones: el autoencubrimiento, que no es penado y que se desprende justamente de la expresión a una persona del artículo 404 del Código Penal. El favorecimiento posterior tiene que ser ejercido por un tercero desvinculado al delito precedente y no por los interventores de este. Por consiguiente, lo que sí es imputable es el heteroencubrimiento,
De ahí se desprende tradicionalmente el principio nemo tenetur se detegere. Algunos problemas particulares. Promesa previa. Se sostiene una situación excepcional del participante que ejerce el favorecimiento posterior por una promesa dada con anterioridad a la consumación del delito precedente. En tal caso, no ocurre el encubrimiento porque este proviene de una promesa anterior, dada por el partícipe del delito precedente. Más bien, estamos ante una complicidad psicológica necesaria. Otro supuesto es el agraviado del delito precedente. Muy bien, esta persona puede ser un encubridor. La propia víctima se convierte en colaboradora de su agresor al brindarle auxilio post-delicto. Los ejemplos típicos los encontramos en los delitos de violación sexual. Sin embargo, cabe atender si la víctima es objeto de una amenaza que hace que su conducta se desenvuelva por miedo insuperable. Evidentemente, la falta de culpabilidad hace irresponsable a la víctima del presente delito. También hay supuestos donde el encubridor es un funcionario o servidor público, lo cual nos lleva a la modalidad agravada prevista en los subsiguientes textos del artículo que estamos estudiando. Aquí se quebranta un deber especial que consiste justamente en la conducción del acto de justicia penal relacionado con la función de investigación o juzgamiento penal. Por otra parte, tenemos a un grupo de individuos vinculados por sus aspectos familiares. El artículo 406 del Código Penal prevé una excusa absolutoria de carácter personal si el encubridor tiene o guarda relaciones familiares con la persona favorecida, derivado de la expresión justamente estrechas relaciones. Objeto material. El artículo 404 se refiere con la expresión a una persona, que no es más que el autor o partícipe del hecho punible precedente que se va a favorecer. Nos referimos al favorecido. Necesariamente tenemos que analizar el hecho punible precedente para saber los alcances del objeto material, porque es el producto que genera el favorecido. De pronto encontramos una doble conectividad. La conectividad dogmática nos lleva a establecer algunas cuestiones puntuales. En primer lugar, se requiere de un ilícito penal, no tiene que ser civil menos administrativo. En segundo lugar, no interesa la gravedad del hecho punible precedente. Trátese de delito o de falta, de delito de dominio o infracción de deber, atenuado o agravado, con penas efectivas o no. Cualquiera de estas modalidades delictivas forman parte del hecho punible precedente. Puede ser un tipo penal de autoría o participación. En cuestión de imputación subjetiva no importa que sea dolosa o imprudente. Sobre el ámbito de comisión puede haber sido cometido en territorio nacional o extranjero. Sobre el iter criminis puede que el hecho sea consumado o tentado. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que el encubrimiento opera sí y solo sí cuando cesó o concluyó la infracción penal. Ahora atendamos la conectividad procesal, la cual debe existir entre el hecho punible precedente y el encubrimiento personal, en el sentido que el ejecutor del primero es de interés del Estado para su investigación, juzgamiento o condena, y en esa situación el encubridor interviene entorpeciendo esta función persecutoria al evitar la accesibilidad del imputado. Esta conectividad procesal no es la misma para el hecho punible en relación a su estructura dogmática. Cuando nos referimos a medidas coercitivas, el nivel estructural del hecho precedente responde a un nivel de injusto, una conducta típica y antijurídica. Hablamos de una accesoriedad limitada. Pero cuando se trata de la accesibilidad del imputado frente a la ejecución de la pena, no cabe duda que el nivel estructural es de una accesoriedad extrema. Nos referimos a una conducta típica, antijurídica y culpable, un injusto culpable. A propósito, importa resaltar lo siguiente: si advierte defectos sobre una ausencia de condición objetiva de punibilidad o la extinción de la acción penal o la pena
o la prescripción de la acción penal, no cabe duda que no existe un hecho punible precedente. Conducta típica. El artículo 404 presenta como verbo rector el sustraer. Con ello entendemos el comportamiento como la sustracción del imputado por un hecho punible de la persecución penal. Es la sustracción a efectos de conseguir su inaccesibilidad personal al acto de justicia penal. Importa ahora saber qué significa sustracción. Por lo pronto hemos advertido hasta dos tesis. La tesis de la ventaja o la utilidad. Esta define a la sustracción bajo el concepto de la ventaja que se brinda al favorecido frente a la persecución penal. También hay una segunda forma de explicar la sustracción a través de las tesis de la traslación o el desligamiento. Es el movimiento o traslación del objeto material fuera del ámbito de custodia. La persona del delincuente es trasladada fuera del ámbito de accesibilidad que ostenta el poder penal para la ejecución de la medida coercitiva o la condena penal. Nosotros seguimos un concepto de situación de inaccesibilidad procesal penal. Para ello, existe un estatus previo del favorecido que supone una situación positiva para la accesibilidad procesal personal. Justamente con la sustracción, el encubridor cambia tal condición y la convierte en una situación negativa para la accesibilidad procesal personal. La sustracción implica colocar al delincuente en una situación de imposible o complicada accesibilidad. Ahora bien, la sustracción puede ser entendida en relación a aquellos actos vinculados al imputado o relacionados a la autoridad que ejerce la persecución penal. Sobre lo primero, encontramos al ocultamiento del imputado. El encubridor no se limita en brindar un espacio de inaccesibilidad, sino que además se responsabiliza a que se mantenga en tal circunstancia para conseguir la inaccesibilidad. También encontramos al alejamiento, en el cual no basta conceder los medios para la fuga, sino que el encubridor controla que se efectivice, ya sea ejecutándolo él mismo o dando las condiciones necesarias para que el favorecido se traslade. Por otra parte, en relación a la autoridad, vamos a encontrar actos de obstrucción que complican o frustran la labor persecutoria de la autoridad. Entonces el sujeto activo recurre a acciones violentas como agresiones, oposiciones o retenciones, o al fraude, ya sea por ejemplo disfrazando al imputado, todas ellas contra la labor persecutoria. Por último, desarrollamos el contexto procesal. El artículo 404 establece que la sustracción del encubridor se dirige contra la persecución penal que sufre el favorecido. Este componente constituye el ámbito o el contexto normativo por el que se realiza la conducta típica. El artículo 404 lo presenta con la expresión persecución penal. Es la base contextual en la cual opera el encubrimiento personal. Por lo pronto, esa persecución penal puede entenderse en relación a las medidas coercitivas. Aquí se refieren justamente a aquellas medidas coercitivas personales, más no las reales. Importa saber, en un grupo de medidas coercitivas, aquellas que privan la libertad, como la prisión preventiva o la detención preliminar. También cabe identificar aquellas medidas coercitivas restrictivas, como la comparecencia con restricciones o impedimento de salida del país o conducción compulsiva, siempre cuando se exige prestancia o cercanía del imputado para asegurar su localización. Por otra parte, también el encubrimiento personal opera en aquel ámbito de sentencia condenatoria, y a partir de ahí podemos encontrar supuestos de ejecución de pena privativa de libertad efectiva, penas restrictivas como la expulsión de extranjeros y penas limitativas de derecho como prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres e inhabilitación. No corresponde en este ámbito hablar de la pena de multa.